Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 24 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, el evangelista relata las enseñanzas de Jesús sobre los signos o las señales del fin del tiempo y la segunda venida. Jesús habla sobre la destrucción del templo también, las guerras, los terremotos, la persecución de los creyentes, la apostasía y también sobre el retorno del Hijo del Hombre. Y habla sobre una señal, no de señales, sino de una sola para el regreso de Cristo Jesús. Las demás son señales del tiempo del fin. Es interesante este capítulo y vamos a prestarle mucha atención. No podremos leerlo todo porque pues es extenso, pero es un trabajo que tú debes hacer allí en tu casa, leer todo el capítulo. Varias aplicaciones podemos sacar de este capítulo 24 de Mateo, por lo menos 5. Primera aplicación, versículo 42 al 44. Mantener la vigilancia y la preparación para la segunda venida de Cristo. Versículos 4 y 5 y 23 y 24. No ser engañados por falsos profetas y falsos maestros. Hay que estar alertas. Versículo 9 al 13. Perseverar en la fe y la obediencia a pesar de la persecución. Versículo 14 al 22, no preocuparse por las cosas materiales, sino por la vida eterna, que es lo más importante. Y versículo 45 al 51, estar listos para rendir cuentas a Dios. Es importante entonces reflexionar en esto. Ahora, vamos a ver varias preguntas que nos hace a través de este capítulo. ¿Estoy preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Estoy realmente preparado? ¿Me dejo engañar por falsas enseñanzas y falsos líderes? ¿Persevero en mi fe y obediencia a pesar de las dificultades? ¿Me enfoco en las cosas eternas o en las temporales? ¿Estoy listo para rendir cuentas ante Dios? Es importante que reflexionemos, meditemos en estas preguntas y entonces lleguemos a una conclusión, lleguemos a un acuerdo, lleguemos a una fortaleza en Cristo Jesús. Leamos entonces la palabra de Dios, dice Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esto sucedió en las últimas horas del día martes, ese último martes de Jesús, antes de ser tomado y llevado a juicio y crucificado. En ese martes, Jesús termina de predicar su último discurso público, que leímos el día anterior, los ayes sobre los fariseos y los escribas, y luego que termina allí, sale con sus discípulos y empieza a recorrer. Ahora, el evangelista Marcos, en el capítulo 13, versículo 1, es el único que registra lo que le dijeron los discípulos exactamente sobre el templo. Mira lo que dice Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Para los habitantes de Jerusalén, los judíos, lo más representativo que ellos tenían era el templo de Jerusalén. Era conocido como el templo de Zorobabel o el templo de Herodes, pero es el mismo templo de Salomón, solamente que fue remodelado, reconstruido por ellos. Y este templo era muy hermoso, demasiado hermoso. Todas las personas que llegaban a Jerusalén, lo primero que le mostraban eran las construcciones del templo. ¿Por qué los discípulos le dijeron esto a Jesús? Porque en el capítulo anterior, último discurso de Jesús, podemos ver allí, en los últimos versículos del capítulo 23 que leímos ayer, si quieres puedes retrocederte, Jesús les dijo: vuestra casa es dejada desierta. Esto para los discípulos los dejó pensativos, porque ellos dijeron: ¿cómo es posible que esta construcción tan grande, tan hermosa, quede abandonada? Y cuando le hicieron referencia a Jesús de las construcciones, le estaban queriendo decir: Señor, mira, tú dijiste que esta casa va a ser dejada desierta, pero mira qué piedras tan hermosas, qué construcciones tan lindas. ¿Cómo es posible que esta casa tan hermosa sea dejada desierta, sea abandonada? No creo que eso sea así. Te has equivocado, Jesús. Sin embargo, mira lo que le responde Jesús. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto los dejó aún más inquietos, porque ellos ya estaban inquietos por lo que había dicho Jesús antes, que sería abandonada, pero ahora los dejó más inquietos. Y siguieron caminando, bajaron por el valle de Cedrón y luego subieron. Y desde el lugar donde llegaron,
Desde allí se podría ver el templo, porque estaba bien elevado ese lugar, y veían el templo. Ahora, cuando estaban allí sentados, dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le hicieron a Jesús. 3 preguntas que tienen que ver con lo que Jesús había dicho. Le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de la cual nos estás hablando, que no quedará piedra sobre piedra. Ellos quedaron inquietos. La respuesta de Jesús los dejó allí traumados, en shock. Ahora le estaban preguntando: Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay 2 cosas diferentes. Una es la venida de Cristo y otro es el fin del siglo, el fin del tiempo. Ellos quedaron inquietos por esas palabras de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La sierva del Señor, Mensajes Selectos, página 35 del año 1906, dice: los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza, solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Esa magnífica construcción cayó. Dios envió a sus ángeles para hacer la obra de destrucción, de modo que no quedó aquí piedra sobre piedra. Todo fue derribado. El pueblo estaba centrado en las construcciones, en las murallas, en las piedras, en la belleza, pero se había apartado del dueño y de a quien se adora en el templo, Cristo Jesús. Entonces no es el énfasis en el templo, sino en Cristo, en lo que nosotros adoramos allí, a quien nosotros adoramos. Y por eso ahora los discípulos quedan más inquietos y le preguntan. Y mira que esta es una pregunta que hay en la mente de muchas personas. Muchos están curiosos, deseosos de saber cuándo vendrá Cristo Jesús. Y aquí el texto no podemos leerlo bien, pero en el versículo 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie conoce la hora ni el día de la venida de Cristo Jesús. Pero esta pregunta es la pregunta que está en la mente de muchas personas. ¿Cuándo o qué señal habrá? ¿O cuándo será el fin? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo vendrá Cristo Jesús? Muchos estudiosos de las profecías las estudian y predican con el fin de dar una fecha para la venida de Cristo, pero se equivocan, porque Jesús no dio ninguna señal, o ninguna fecha más bien, no dio fechas. De hecho, solamente hay una señal de la venida de Cristo Jesús, y ahora Jesús se encarga de responder estas 3 preguntas, y las responde no en el orden que los discípulos se las hicieron, sino que primero responde la última pregunta, luego la segunda y después la primera. Allí responde de esa manera y empieza a decirles: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque os es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Es importante que nosotros entendamos estas palabras. Dice: todavía no es el fin. El hecho que ocurran estas cosas no quiere decir que ya Jesús venga. Recuerda que no son señales de la venida de Cristo, sino que son señales del tiempo del fin, porque Jesús empieza a responder esa pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y una cosa es el tiempo del fin y otra cosa es la venida de Cristo. Estamos hablando aquí en estos primeros versículos sobre las señales del tiempo del fin, no de la venida de Cristo Jesús. Y estas señales de hambres, terremotos, cuando nosotros veamos estas señales, no es para que nosotros digamos: Cristo viene en tantos años, o ya está muy cerquita, ya esto no va a pasar de más de 2 años. No, estas señales simplemente existen para darnos certeza, seguridad de que las promesas de Cristo son fieles y verdaderas, no para dar nosotros indicio de cuándo vendrá. No, ese no es el propósito de las señales ni el propósito de las profecías. No es despertar nuestra curiosidad acerca de cuándo vendrá, sino más bien confirmarnos que la palabra de Cristo es cierta y verdadera. Ese es el propósito de estas señales. Son señales del tiempo del fin.
Ahora, en Hechos 11:28 se habla sobre una gran hambre que hubo en Judea en torno al año 44 después de Cristo. Allí dice que esa gran hambre ocurrió durante el reino de Claudio. Entre los años 41 y 54 después de Cristo hubo 4 grandes hambres. También hubo una serie de fuertes terremotos entre el año 31 y el 70. Los peores terremotos ocurrieron en Creta en el año 46 o 47. Luego en Roma en el año 51, en Frigia en el año 60 y Campania en el año 63. Todas estas señales ocurrieron antes también de la desolación allí de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Así que en primera instancia Jesús estaba refiriéndose a esos momentos. Pero también aplicamos estos mensajes a los tiempos del fin, los tiempos en los cuales estamos viviendo, donde están ocurriendo todas estas cosas. Cuando nosotros veamos un terremoto, cuando nosotros veamos que suceden todas estas cosas, no es para que digamos, ya Cristo viene en 2 años, sino para que nosotros confirmemos que la palabra de Cristo es cierta y verdadera. Y sigue mencionando muchas cosas más allí, Cristo Jesús. Quiero que vayamos al versículo 24. Dice, o versículo 23, dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Importante esto. Y la sierva del Señor, voy a leerte un texto. Es un poquito extenso, pero te lo voy a leer todo para que puedas comprender lo que ella dice. David and Herald del 17 de noviembre del año 1885. Préstale mucha atención a lo que ella dice. Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y edificados en la fe. Satanás obra mediante sus agentes. Escoge a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y extraño, y que siempre están dispuestos a beber de cualquier fuente que se presente. Se oirán voces que dirán, he aquí el Cristo, o allá está, pero no debemos creer en ellas. Tenemos la evidencia inconfundible de la voz del pastor verdadero, y él nos llama a que lo sigamos. Dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Dirige a sus ovejas por la senda de la humilde obediencia a la ley de Dios, pero nunca las anima a transgredir esa ley. La voz de los extraños es la voz de los que no respetan ni obedecen la ley de Dios, santa, justa y buena. Muchos hacen gran alarde de la santidad y se jactan de las maravillas que realizan, curando a los enfermos, sin obedecer esa gran norma de justicia. Pero ¿mediante cuál poder se llevan a cabo esas curaciones? ¿Están abiertos los ojos de los sanadores y de los sanados a sus transgresiones a la ley de Dios? Como hijos humildes y obedientes, ¿han decidido estar listos a obedecer todos los requerimientos de Dios? Juan testifica de los que dicen ser hijos de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nadie debe engañarse. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y por ella será juzgado cada hombre que viene a este mundo. No hay otra norma por la cual se pruebe el carácter. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora bien, ¿se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios o se confiará en las pretensiones humanas? Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Si aquellos por medio de los cuales se hacen curaciones están dispuestos, a causa de dichas manifestaciones, maravillas, a excusar su descuido de la ley de Dios y continúan en la desobediencia, aunque tengan poder y este sea muy amplio, esto no significa que tienen el poder de Dios. Al contrario, es el poder milagroso del gran engañador. Él es el transgresor de la ley moral y usa toda artimaña que pueda dominar para que los hombres no reconozcan su verdadero carácter. Se nos advierte que en los últimos días obrará mediante señales y prodigios mentirosos y continuará con estos prodigios hasta la terminación del tiempo de gracia para desplegarlos como una evidencia de que es un ángel de luz y no de tinieblas. Hermanos, debemos estar alerta contra la falsa santidad que permite transgredir la ley de Dios. Los que pisotean esa ley no pueden ser santificados y se juzgan a sí mismos con una norma de su propia invención.
Tremendo todo esto, querido hermano. Debemos prestarle atención a la ley de Dios. No solamente dejarnos llevar por milagros o señales que hagan estas personas. Si no habla conforme a lo que está escrito es porque no les ha amanecido. Pero hoy hay muchos que predican sobre la ley de Dios que quedó abolida, que quedó clavada en la cruz y muchas cosas más. Pero no hay que creer en esto, sino solamente en la palabra del Señor. Varias cosas debemos tener en cuenta entonces en este capítulo para ir cerrando. Nadie sabe la fecha de la venida de Cristo Jesús. Debemos prestar atención a la palabra de Dios, a sus escritos, para no dejarnos engañar. Porque dice el versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Perseverar, mantenernos a pesar de los engaños que hay, a pesar de los falsos maestros y todos esos engañadores, nosotros mantenernos firmes en los caminos del Señor. Y por último, la señal de la venida de Cristo Jesús. ¿Cuál es esa señal? Hay más señales. Los terremotos, los incendios, las guerras, hambres que se mencionan aquí no son señales de la venida de Cristo. Recuerda que Jesús allí está respondiendo a esa pregunta. Señales del fin del siglo. Pero la señal de la venida de Cristo la encontramos allí en el versículo 30. Mira lo que dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Nótese bien, dice la señal. Mira que el texto no dice otra de las señales o una de las señales, sino que es claro y dice la señal. Y cuando aparezca la señal, dice, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Amén. Y allí registra ese relato maravilloso. Esa señal que aparecerá en el cielo es una nubecita pequeñita de color gris que poco a poco va creciendo, cuando de pronto todo el cielo está repleto, lleno, inundado de ángeles y ángeles que vienen acompañando al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Será un momento hermoso, querido hermano. Pero para poder gozar y disfrutar de ese momento al esperar a Cristo, hoy debemos tomar la decisión de estar con Él, entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida, no dejarnos engañar por cosas que el hombre presenta. Mañana vamos a estudiar acerca de cómo esperar al Señor, porque hoy hemos entendido que no solamente es esperar a Cristo. Mira, muchos engañadores, muchos falsos cristos, muchos predicadores supuestamente están esperando al Mesías, esperando a Cristo. Pero lo importante no es esperar, sino cómo lo estamos esperando. Y esto lo estudiaremos a más profundidad el día de mañana en el capítulo 25. Solo quiero dejarte una última lección allí en el versículo 44 para que tú reflexiones y pienses. Dice el versículo 44 de Mateo 24, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Importante, estad preparados. Entonces, haciendo un resumen una vez más de las varias lecciones que encontramos en este capítulo, una puede ser no fijarnos en las fachadas, en las construcciones, en las cosas materiales, sino fijarnos en Cristo Jesús. Segundo, no dejarnos engañar por tantas cosas, con tantas teorías, con tantas falsas enseñanzas. Tercero, no empezar a especular acerca de la venida de Cristo, las señales que ocurren ahora, que nos digan que Cristo ya viene en 2 o 3 años. No, eso no debemos decirlo. Cuarto, debemos mantenernos firmes hasta que Cristo venga, firmes, perseverar a pesar de las tantas apostasías. Y por último, prepararnos, estar listos para el encuentro con Cristo en la nube de los cielos, porque pronto aparecerá esa señal, la nubecita gris que poco a poco va creciendo y se convertirá en las nubes de ángeles santos que vienen acompañando a Cristo Jesús. Por eso hoy entrégate a Cristo, sírvele a Él y deja que Él controle y domine todos tus pasos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!